Bienvenidas, bienvenidos a esta confabulación en Granada 3, a este ciclo dedicado a la creación artística y a sus protagonistas, este espacio en el que compartimos nuestra pasión por el arte y la cultura. Y hoy tenemos con nosotros a Fernando Hurtado. Fernando, bienvenido, muchas gracias hoy por estar aquí con nosotros en este ciclo de confabulación en Granada 3. Y Fernando, pues él está en este 2025 pues celebrando su 25 aniversario como compañía de danza. Fernando Hurtado, un recorrido, un periplo profesional y vital, pues que lo ha llevado a cruzar el charco con proyectos en Sudamérica, con proyectos en África, con su compañía también pues ha logrado nominaciones y premios, nominaciones a los Max, premios Lorca, premios FETEN, también ha sido recientemente también por tu trayectoria, ¿no? Por tu aniversario, por tus 25 años, también ha recibido una mención de honor en los premios Lorca, los premios que otorga la Academia de Artes Escénicas de Andalucía. Es decir, que Fernando, estos 25 años también son una manera de hacer balance y de echar la mirada atrás. Totalmente. Son 25 años. A veces cuando pasa tanto tiempo y te das cuando hemos llegado hemos dicho, hay que ver que hace tiempo que no paso por aquí, ¿no? Y entonces a veces los 25 años he dicho, no he mirado atrás nunca. Entonces siempre hemos tenido que caminar porque a lo mejor la cultura parece que te obliga a siempre estar encima haciendo cosas nuevas, siempre te pide que estén al día y muy raras veces la trayectoria como compañía profesional te permite parar porque al final tu trabajo es crear, trabajar, hacer bolos. Y a veces cuando pasan los 25 años, digo, no sé si hemos seguido un camino correcto, uno siempre duda si el camino ha sido el correcto, ¿no? Pero hemos llegado a 25 años. Porque en estos 25 años, ahora veremos dentro de un ratito un breve repaso para esos 25 años, cerca de, no sé si una veintena de proyectos, de espectáculos, como decíamos, tanto aquí en España, en Andalucía, como también proyectos de colaboración en Panamá, en Perú, no sé si también, sí, también, en Centroamérica, en Sudamérica, en África. En esos proyectos, ¿cómo surge la semilla? ¿Cómo se plantea el crear un proyecto dentro de la danza contemporánea, que no es precisamente una de las grandes disciplinas mayoritarias, ¿no? No, desgraciadamente. Bueno, fíjate que hemos hecho, con 25 años, la propia compañía, yo he creado casi 30, incluso un poco más, de proyectos para mi compañía. Y hemos hecho casi 30 espectáculos también para distintas compañías, sobre todo, como bien has dicho, de Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica y África. Lo que pasa es que en África no hay compañías profesionales, sino que hemos creado proyectos para los centros culturales, ¿no? que tiene España por allí. Yo empecé a crear mi compañía porque yo venía de trabajar en Barcelona, en una muy buena compañía durante 5 años, la Anónima Imperial, ya desapareció, y hacíamos muchas giras, sobre todo por Europa. Cuando yo por motivos personales me voy a Gijón, también quería dejar Barcelona, bueno, hacía mucho ruido en ese momento y me fui a Gijón y allí no había nada de danza, entonces, bueno, digo, al ritmo que voy a crear mi propio... No quería crear un proyecto, una compañía de danza, sino quería ver qué era yo capaz de hacer. Entonces empecé a crear un solo, después un trío, ganamos un par de premios en el certamen coreográfico de Madrid y eso me hizo que hiciera un espectáculo largo. Y cuando ese espectáculo, la primera vez que me contrataron, me decía, bueno, te vamos a contratar, ¿cómo se llama tu compañía? Y yo no tenía compañía. Entonces dije, bueno, pues compañía Fernando Hurtado, mi nombre, ¿no? Y ahí se quedó. Cuando tuve que hacer la primera factura, entonces tuve que hacer la compañía, ¿no? El aspecto fiscal mandó, siempre manda el aspecto fiscal, ¿no? Y lo que te refiere, uno ha aprendido a ver qué necesito para crear. En realidad, siempre
he seguido una cosa como Stravinsky decía algo en un libro suyo muy bonito y muy cortito, que dice: la originalidad no existe, sal a la calle. Y entonces yo siempre me he dejado llevar. Yo he salido a la calle y he visto algo o he escuchado una frase o he leído algo, y eso ha sido lo que me ha inspirado para hacer algo. Creía que en ese momento tenía que hacer algo con eso que había surgido. Había un coreógrafo también de Madrid que decía algo que también se me quedó siempre grabado, que dice: sí, yo soy una compañía de danza, pero también soy una empresa. Y ahí surge la cosa. Claro, ¿cómo separas tu parte cultural como tu parte administrativa de empresa? Porque al final dices: ¿qué es lo que necesita el público? El público. Yo ahora vengo de Gijón de hablar con un actor para hacer un nuevo proyecto. Y en el diálogo surge: ¿qué queremos? O sea, ¿vamos a hacer lo que queremos nosotros o lo que creemos que le va a gustar al público? Porque es un dilema que todo artista se plantea a la hora de expresarse, es decir, el planteamiento de cómo, si quiero llegar al público traicionando a lo mejor mis motivaciones, o si soy fiel a mi propia creatividad. ¿No? Lo que pasa es que si ya nos metemos en gente con cierto renombre, veis que muchos actores o tal, lo que hacen es series de televisión, porque gana dinero, y después hace sus cosas independientes, ¿no? Porque o hacen teatro, que a lo mejor sabe que dura un poco tiempo, pero siempre tiene que estar entre un lado y otro. Eso ocurre que ya con los nombres un poquito consagrados, pero los que tenemos un nombre dentro de la danza contemporánea, pues siempre tenemos que decir, nosotros por ejemplo tenemos ahora 5 espectáculos en gira, y entonces uno es un dúo con un toque de, digamos, feminista, porque es maltrato a la mujer, es psicológico, tal y cual. Otro es un espectáculo infantil, otro es sobre el Alzheimer, ¿no? Otro es sobre Guernica y otro es un espectáculo de calle. Tenemos que tener opciones para que el programador pues pueda, si tenemos solo un espectáculo, con perdón de la expresión, la cagamos, porque funciona o no funciona. Si no te parece mal, Fernando, vamos a ayer, pues también con motivo dentro de la programación de la Noche en Blanco, cerrasteis la programación, pues haciendo un popurrí, si se puede decir, de esa trayectoria de 25 años, y antes pues proyectasteis un vídeo que es el que vamos a ver ahora y que nos va a servir para continuar la conversación. En 2 minutos, ¿cuántas horas de trabajo, de ilusiones, de esfuerzo, de frustraciones se recoge? ¿Cómo se puede recoger en esos 2 minutos todo eso, todo ese trabajo, toda esa implicación y compromiso? Sí, fíjate, cuando veo ahí todos los espectáculos, es lo que te decía antes, hemos ido creando tantas cosas que yo no sé, echando la vista atrás ahora, eran necesarias, porque eran necesarias. Uno no creo que tiene que arrepentirse de lo que ha hecho, ¿no? Porque lo ha hecho de manera con todo el corazón, exactamente. Pero hay algo también que en los premios Lorca, cuando yo tuve que hacer el discurso, un poco de recoger el premio, hubo una cosa que de verdad siempre tenía en la cabeza y decía, todavía después de tanto tiempo y tantos años, me quita el sueño pensar que las cosas no dependen de uno. O sea, da igual que
tú hagas las cosas bien, incluso un espectáculo decente, es que las cosas no dependen de ti. Y yo creo que una de las cosas más tristes que puede tener, no sé si decir un ser humano o una empresa o tal, que es que vosotros habéis creado este espacio y como hablábamos, a veces vienen, a veces no vienen, a veces tal, o sea, no depende de que tú hayas creado esto. El factor de incertidumbre es siempre en el panorama artístico. Claro, y si lo hace de una manera altruista, ¿no? Por pasión, cuando es tu negocio, ¿sabes? Y entonces dice, ¿cuáles son los condicionantes que hacen que yo no dependa de mi trabajo? Yo con ensayo, le pago a la gente, creo un espectáculo serio, con profesionales, el espectáculo está bien. ¿De qué depende que yo pueda o no pueda funcionar ese espectáculo? Entonces depende de los presupuestos, depende de, ya voy a empezar desde arriba, el alcalde del sitio, porque ya sabemos que muchas veces el alcalde dice qué quiere en el teatro y qué no quiere en el teatro. Ya es una cuestión exclusivamente personal. De gustos. De gusto y de ideologías. Después depende del concejala de cultura, ¿sabes? Que sepa, no sepa, y después depende, como tú bien dices, de lo justo de la concejala o concejal de cultura. ¿No? Entonces, tenemos tantos condicionamientos y del amiguismo, eso es algo que yo llevo fatal. Es algo que llevo muy mal, el amiguismo. ¿Sabes por qué? No sé quién, el concejal, la concejala, el alcalde, bla, 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 bla. Ha elegido mal negocio. Sí. Eso dice mi chica. Dice, me equivoqué desde hace no sé cuánto tiempo, ¿sabes? ¿No? Entonces, yo sé que hay muchas cosas que a lo mejor no seremos los únicos, ¿no? Pero es triste pensar que no dependes de ti, ¿no? Y en la manera creativa, cuando tal. ¿Solución a eso? No hay solución, porque esto seguirá siendo así, Pero me gustaría también, ahora que nos estábamos metiendo en una nube un tanto pesimista, volver un poco a la raíz, al nacimiento del Fernando Hurtado bailarín, porque el año que viene cumple 60 años y me imagino que cuando tú eras niño, la danza contemporánea, o no sé si empezó tu pasión, tu vocación cuando eras niño, pero no es, no sé si en la actualidad, no es esa disciplina artística que se tiene como referencia a la hora de lanzarse al mundo de la creación. No, en mi caso un poco particular porque, por ejemplo, yo empecé a bailar a los 23 años. Imagínate, yo... ¿A los 23 años? 23 años. Yo fui futbolista toda mi vida, futbolista profesional hasta los 23 años. Entonces yo terminé la carrera de diseño gráfico. Yo, el único título oficial que poseo es de diseñador gráfico, publicista, porque siempre me ha gustado dibujar, pintar, y entonces hice diseño gráfico, terminé la carrera y empecé a hacer algo de teatro, porque dentro de la escuela de arte teníamos que hacer muchas cosas, ¿no? En la escuela de arte, y me interesó el teatro, pero en la escuela de teatro daban clases de danza, y como me veían jugando muy deportista, pues me decían, oye, vente tal. A mí, yo siempre he sido muy tímido en ese sentido, pero bueno, me metí. Y se me daba fácil aprender los pasos, era ágil, me tiraba al suelo, saltaba. Que en principio son dos mundos un poco en contradicción, ¿no? Fútbol y danza contemporánea. No sé, cuando se plantea, se lo puedes plantear a alguien, dice, ¿tú cómo combinarías la danza y el fútbol? Aunque también es una cuestión de ritmo, ¿no? Pero que en principio el ámbito, el entorno... Bueno, si ya nos podemos a meter, ¿sabes?, la mano un poco más ahí, hay un público, siempre está exhibido ante un público, siempre tiene que... En el fútbol hay mucho teatro, entonces también hay muchas cosas de estas. Hay ritmo, hay cuestiones... Hay ritmo. Nosotros hicimos en Panamá, en el 2017, un espectáculo que se llamaba Balompiés, y era sobre el fútbol. Entonces, si tú te imaginas que a una acción de ataque-defensa, quítale el vestuario, quítale el entorno, quítale el balón,
ahí hay contacto, ahí hay desplazamiento, ahí hay salto, ahí hay suelo. Si tú le quitas todo eso entorno y entonces lo decora un poquito y le pones música, oye, ¿sabes? No está tan alejado. Lo que pasa es que hay que quitar mucho polvo de ahí, ¿no? Pero eso es lo que hicimos con ese montaje. Vamos, y empezamos a jugar al fútbol. Yo en la sala de ensayo dije, venga, tú un equipo, yo otro equipo, vamos a jugar. Y había muchas chicas que nunca habían jugado, ¿sabes? Pero empezamos, los primeros ensayos eran jugando al fútbol, para que vieran el contacto, el empujón, el no sé qué, tal y cual. Y sobre eso fuimos generando qué tipo de movimiento nos daba. Y sobre ese fuimos coreografiando un poco. Pero, sin embargo, le llamaba mucho la atención a los chavales que hicimos una gira por Panamá por institutos. Entonces, solamente el decir que estaba basado en el fútbol tal y cual, pues le llamaba mucho la atención. También una manera también de romper, de acercar y romper prejuicios, exactamente, ¿no? Porque tú le dices también a un chaval en un instituto, no sé qué, que se ponga a bailar, y por qué, lo que sí me pregunto es por qué todavía la palabra danza o baile, más a los chicos, y estamos en un país primermundista, en el siglo XXI, tal y cual, todavía tiene sus connotaciones. Sí, todavía la tiene y a ellos les da como mucho reparo moverse. Entonces, y todavía nosotros empezamos aquí a hacer, no sé si tú te acuerdas, empezamos a hacer talleres de movimiento por los institutos y colegios, pero llegaron gente y lo quitaron del medio y ya está. Pero de un día para otro, ¿eh? Llevábamos como 3 años haciendo eso. Y un día, después de un cambio político, dijeron fuera y ya está, se acabó. De un día para otro se quitó todo ese trabajo que habíamos hecho en 3 años, ¿sabes? Entonces, lo que te digo, bueno, ya hay que aceptar las cosas. Pero el fondo era muy interesante, ¿no? Porque desde luego venía gente después de la clase, chicas y chicos, oye, ¿y dónde estáis vosotros? ¿Y dónde podemos ver? Oye, ¿y podríamos seguir haciendo esto en algún sitio? Esos son los gérmenes que si no se riegan, que claro, si no se riegan, no se abonan, se pierden, ¿no? Y nunca se sabe esa semillita que podía haber dado, ¿no? Claro. Mira, ahora viene a Nerja Danza 4 bailarines, 2 chicos y 2 chicas de Panamá. Panamá, si alguno conoce un poco, es un país centroamericano, pero que tiene, bueno, un nivel, no sé si decirlo como paraíso fiscal o como quiera, ¿no? Bueno, hay muchas familias de un poder adquisitivo bueno. Yo voy a trabajar a una escuela casi todos los años con 800 alumnos. 800, una escuela de danza, ¿no? 800 alumnos. De los cuales hay 0 chicos. Desde los 3 años hasta los 18 hay 0 chicos. Ahora, hace 3 años, empezaron a entrar chicos, pero porque admitieron chicos de un proyecto que se llama Fundación Espacio Creativo, que recoja chicos en peligro familiar, ¿sabes? La familia desestructurada, en la cárcel, no sé qué, no sé cuánto, y crearon un proyecto, Fundación Espacio Creativo, donde a través de la danza, el teatro, lo tienen ahí, por lo menos no están en la calle, porque allí salen por lo visto a las 12 del mediodía del colegio, no tienen nada que hacer. La familia está por ahí y ocurre lo que ocurre en eso. Entonces van directamente del colegio a este sitio donde hacen los deberes, le dan de comer y hacen clases de danza, de teatro, de tal y cual, ¿no? Ahora los chicos que vais a ver en Nerja Danza son esos. Y son los únicos chicos que no le da reparo ni nada y con mucha calidad. Tienen mucha calidad. O sea, ya hay 3 que están estudiando, uno trabajando en Alemania desde hace 4 años en una compañía profesional y salieron de ahí, ¿sabes? Otro en Italia y otro ahora becado en Barcelona. Fernando, esos frutos también te deben de producir una gran satisfacción. Total. Yo porque colaboro, ¿no? Pero los que crearon eso, yo les digo, habéis salvado no sé cuántas vidas, todas estas vidas las estáis salvando. Porque han tenido la experiencia de que alguno se ha desencajado de ahí, ya le han perdido la vista. Y con pena decirlo, hay uno que hace 3 años le pegaron no sé cuántos tiros y ya, salió de ahí y ya se mete en otros lugares y tal, ¿no? Pero los que vais a ver, pues son los únicos chicos de ahí que no le da reparo, ¿no? Y pregunto, ¿por qué todavía?
¿no? Y sobre todo de España, Panamá a lo mejor, pero... Pero eso te iba a preguntar, Fernando, ¿cómo era cambiar? ¿Cómo era cambiar? Porque tú cambiarías a 23, pues Sí. sería el año 89. ¿Cómo era cambiar? Cambiar un campo de fútbol por un escenario. Por eso. Mejor no lo piensas. No lo piensas. Yo me acuerdo que me dieron una beca, me dieron en un curso en Málaga, que venían profesores, uno de Portugal, uno de Barcelona, una de Francia, de Montpellier, y me vio el primer día, y todavía tengo esa imagen fija, y yo estaba ahí con 200 personas que éramos, y se me acercó, y por medio de una traductora me dijo, al final del curso hablamos, el primer día, no sé, y al final del curso vino, y me dijo la traductora que dice Anne-Marie que te quiere becar para ir allí. Yo tenía 23 años, estaba trabajando en un sitio de diseñador gráfico, tenía una novia, pues eso fue en junio y en septiembre estaba en Montpellier. Lo dejé todo y me fui, sin saber bailar, porque no estaba formado, ¿no? Entonces aquello, yo digo que nunca sabe el momento en el que tu vida cambia. No lo sabes. Por eso antes decíamos, alguien que dice, es que no sé si me va a gustar, no voy porque no sé si me iba a gustar, ¿no? La cosa es que tú no sabes cuándo tu vida va a cambiar. O sea, ahora hemos venido aquí y salimos y ocurre este encuentro, pues no sé, ya la próxima vez nos vemos por ahí, nos vemos las caras y ya no sé, algo puede ocurrir con las cosas que suceden aquí, ¿no? Y entonces me fui a Francia y ya no volví a Málaga hasta 2009, porque veníamos aquí de compañía residente en el 2006 o 2007, pero yo vivía en Gijón todavía, iba y venía, y ya en el 2009 nos vinimos aquí. Fernando, también no sé si ya tiene algo que ver tu procedencia, tu implicación también en tus obras, se puede, lo está comentando en las obras que tenéis actualmente en gira, siempre cierta visión social, compromiso social, es decir, estás comentando que tiene un espectáculo en torno al Guernica, otro último, el hilo del olvido en torno al Alzheimer, también sobre la inmigración habéis tenido espectáculos, es decir, siempre habéis tenido una visión comprometida con tu sociedad. ¿Cómo se conjuga la danza contemporánea, que no sé si es un espacio de la creación artística un tanto experimental o más abstracto? ¿Cómo plantear esos temas tuyos con la danza? Bueno, yo creo que la danza contemporánea nace precisamente porque quiere expresar cosas de la sociedad, ¿no? Hasta ahora teníamos el ballet clásico y es Isadora Duncan la que decide, bueno, por lo menos se le considera a ella como la rompedora ¿no? Y ella quiere moverse más libremente. Isadora Duncan tenía una personalidad, pues, para su época muy libre, ¿no? Como mujer, como persona y como esto es lo que pienso, esto es lo que quiero hacer, y consiguió lo que consiguió, ¿no? Romper el estereotipo de la danza. Y a partir de ahí yo creo que ya empezó la gente a trabajar sobre temas sociales, ¿no? Es verdad que muchas veces, por ejemplo, cuando yo estudié, también dice que hay dos cosas. O sea, cuando llegas a un punto hay forma y fondo. O sea, siempre que hay un proceso creativo está el fondo y la forma, ¿no? O trabaja desde el fondo, que es el contexto intelectual, digamos, o trabaja sobre la forma, que es, no sé, el color que te apetece pintar. Entonces, yo siempre me muevo entre qué empieza antes, la forma o el fondo. A veces empieza un espectáculo y no tengo muy claro qué tema voy a tratar. O sea, a lo mejor me llama más la atención la energía que tiene que haber en ese espectáculo. Empiezo a trabajar sobre la forma y ya vendrá el fondo. Y como bien dices, muchas veces tengo muy claro, tengo que trabajar sobre esta frase que representa un poco el valor de la mujer, ¿no? Un poco el feminismo en sí, ¿no? O la relación que lleva a eso, la relación hombre-mujer, o sobre el Guernica, porque es la lucha social, o sobre el Alzheimer, ¿no? Entonces, ahí trabajo sobre el fondo y después le doy la forma. Pero
yo creo que el arte contemporáneo nace, bueno, el arte en sí tiene que expresar cosas que la sociedad demande o sea necesario. Pero al final lo crea una persona, ¿no? Y esa persona, pues bueno, decide qué quiere hacer. Porque también digo que muchas veces la danza contemporánea aburre, es verdad. Muchas veces la gente con la danza contemporánea, pues qué cosa más rara, ¿no? Pero bueno, ahí volvemos otra vez a la curiosidad que hablábamos, ¿no? O sea, yo creo que como persona, como ser humano, tú tienes que ser curioso. También la danza contemporánea, en mi visión, está también más conectada que al teatro a la poesía, ¿no? En conceptos de abstracción, a través del movimiento expresáis cosas que a lo mejor no se han contado previamente o inventáis a través de la danza y la combinación del movimiento y la música, pues ideas que pueden estar relacionadas con la poesía. Sí, sí, yo no sé si... o sea, ¿cómo entendemos la poesía en sí, no? En sí, que, por ejemplo, a mí muchas veces la poesía, ¿cómo decir? Hay cierta poesía, no sé si a todos, ¿no? Pero hay cierta poesía que abunda más la palabra que el fondo, ¿no? O sea, a lo mejor estoy leyendo poesía, que yo leo mucha poesía, y llega un momento, será una cuestión personal, pero llega un momento en que me puede la palabra y no me puede el sentimiento. Y yo creo que el arte va por ahí. Si te puede la forma o no te puede el sentimiento. Siempre digo que tiene mucho más valor alguien atravesando el espectáculo, caminando y moviéndose lentamente y te atrae. ¿Por qué? Y alguien que está moviéndose y te aburre de tanto moverse, ¿no? A lo mejor yo hablo tanto que... No, al contrario, ¿no? Te lo comento también porque, no sé, a lo mejor desde el neófito o el desconocedor de vuestro trabajo intelectual, lo percibe porque no hay una narrativa clara, es decir, sí. No hay una presentación, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Sí. Es decir, que en ese sentido normalmente el público pues puede estar acostumbrado a que le narren, le cuenten una historia y le produzca una empatía de lo que está mostrándose en el escenario. Sí. Claro, vosotros lo que tú decías con relación a si el público se aburre o no se aburre, ¿no? Cómo captar esa atención para que no desconecte. No desconecte. Sí, y fíjate que yo soy, habéis visto cosas mías, en los premios Lorca de Honor me decían, bueno, por su trayectoria de la danza teatro, ¿sabes? Que eso es otro, donde hay un desarrollo y, por ejemplo, la persona que tenemos de distribución, la que nos vende los espectáculos, dice, yo quise conocerte porque viendo tu espectáculo es la primera vez que yo entendía danza, ¿sabes? Entonces por eso se acercó ella. Y es verdad lo que tú dices también, de yo mismo que veo danza. Lo que pasa, tenemos ahí la cosa, tú vas a ver un espectáculo de danza o vas a ver arte queriendo encontrarle una explicación. Y eso a lo mejor, no sé si es el error o no el error. En el momento que tú vas buscando una explicación, a lo mejor te pierdes otra cosa, te pierdes el dejarte llevar. Es mejor dejarte llevar, a ver qué pasa, no le busques una explicación a las cosas, porque a lo mejor la explicación de él o ella no es la tuya. Entonces, y el arte se mueve en ese sentido. O sea, yo veo esto de color rojo, no, pero eso debería ser azul. Bueno, no, es como ¿sabes? Tengo que pensar como tú. No, entonces, cada vez que va a haber arte es porque te liberas, dice esta frase, para que entren nuevas ideas hay que dejar espacio, ¿no? Entonces, es que es eso, siéntate, mira y déjate llevar. Y a lo mejor después sales y no te ha removido nada. Entonces, pues bueno, ya está, simplemente es que eso es el arte. Le conoces a una persona, tiene una buena charla y te va diciendo, oye, qué buena charla, y te va con otra vacía, ¿no? Porque no te... Pues hay que dejarse llevar un poco por eso, más o menos, ¿no? Una parte muy importante de la danza contemporánea es la música. Sí. ¿Qué relación tienes tú con la música a la hora de seleccionar las canciones, los temas, los ritmos, las energías, el espíritu? ¿Cómo trabajas la música? Es decir, en esa germen a la hora de crear los proyectos, la música, ¿cómo intervienen en esa creación y posterior desarrollo? Hay dos maneras, cuando trabajamos con música original o cuando trabajamos con música que yo elijo, ¿no? Que están
a lo mejor no libre de autor, pero hay que pedir permiso y todo eso, ¿no? Escuchando mucha música. Estoy en la radio y que escucho Radio 3 y escucho algo, no sé qué. Los otros días una cosa en TikTok que tenía una música que enseguida me llamó la atención. Yo voy coleccionando música y sonidos, ¿no? Y lo mismo, como decía, no sé si era Picasso, ¿no? Decía, yo no busco, encuentro, ¿no? Entonces me encuentro con la música. Yo creo que cuando ahora hago algo, ahora tengo que hacer algo para el Ballet Nacional de Panamá y empiezo a escuchar. Tengo la idea de lo que quiero hacer, pero cuando empiezo a escuchar, digo, esta le pega a esto. Después hay que probar y ver si funciona, ¿no? Pero hay una relación, y yo creo que para el público la música es fundamental. Si el silencio es música también, pero hay que encontrar el silencio para que también diga algo, eso, ¿no? Y afortunadamente hasta ahora siempre me dice la gente, oye, es que tu espectáculo, la música nos llama la atención, ¿no? Bueno, también suerte o tener un gusto que cuadra. Es un gancho muy importante, ¿no? Sí. El que produce la conexión con el público. Con el público, total. Yo creo que es que desde que empieza tú tienes que conectar al público. El público dicen que te da, no sé, hay gente de teatro, dice que te da un principio como de, así, voy a probar, pero te está dando como 15 minutos. Si a los 15 minutos se está aburriendo, te espera 2 minutos más y si no, se irían. Si no pueden irse, pero se irían. Entonces tú tienes que captar desde el principio un poco la atención del público. ¿Y toda canción se puede bailar? Toda. Toda. Es decir, ¿tú has llegado a plantearte el reto de decir, con esta canción voy a bailar? Que decir, bueno, ¿cómo es posible que alguien con esto que a lo mejor no tiene un ritmo, no tiene... Si te has planteado... Mira, nosotros, por ejemplo, el taller que hacemos en la Universidad de Málaga se llama Taller de Movimiento y entonces mucha gente también viene y dice, es que yo no sé moverme, yo no sé bailar. Es que no estamos hablando de bailar, estamos hablando de moverte. Todo el mundo se mueve, todo el mundo se mueve. Hay dos cosas, una, que no eres consciente de tus posibilidades, ¿sabes? Otra, que no la has experimentado, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros empecemos a movernos, por eso existe mucho la improvisación, ¿no? Y la técnica Gaga es de un israelí, ¿no? Y entonces la técnica Gaga es, te pongo música y mueve, ¿cómo te mueves tú? ¿Sabes cómo te mueves? Cierra los ojos y muévete. Entonces ahí hay un estudio de cuáles son tus potenciales, ¿no? Si a lo mejor te mueves más de torso, eres más de pierna, no sé si te tira al suelo o no te tira, pero todo el mundo se mueve. Lo que pasa es que después, por supuesto, hay un entrenamiento y hay una conciencia de cómo es mi cuerpo y cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Pero que todo el mundo puede bailar, seguro. Nosotros, el primer año en la universidad vino una chica señora, que había tenido polio de pequeña y venía con 2 muletas y con las piernas con aparatos, que venía así, claro, venía a hacer el taller de movimiento. Yo fui el primer sorprendido porque yo tenía allí 20 personas normales, digamos, ¿no? O sea que, pero claro, con ella no podía soltarse la muleta. Entonces, enseguida dije, bueno, ella sí puede ir al suelo, vamos a empezar a hacer ejercicio de suelo, todo por ella, porque ella sí se podía arrastrar más, ¿no? Y después empezó ella, nunca abandonó, y yo le iba preguntando, ¿tú necesitas las 2 muletas? ¿De verdad? Sí, ¿de verdad? Hoy trabaja con una muleta. Ella empezó a encontrar puntos de apoyo de cómo colocarse para echar peso más a una muleta, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí trabajó con una muleta, nada más, ¿sabes? Y después fue creando, con apoyo de otras personas, su solo coreográfico. Si lo necesitaba el apoyo, se apoyaba en otras personas, ¿sabes? Pero en ninguna muleta, ¿no? Entonces, y te estoy hablando de un caso un poco extremo, ¿sabes? Y entonces ella siempre agradeció que, bueno, ahora veía su cuerpo, no sé si su cuerpo, sino su manera de moverse de otra manera, había más posibilidades. Y yo creo que en realidad
no vemos las posibilidades que tiene cada cuerpo, pero que cada cuerpo se puede mover y puede bailar, seguro. Y con cualquier música, seguro. Como estás señalando, en estos 25 años la faceta como docente es muy, muy importante. No sé si 50-50 o a través de tus talleres, de tus cursos. Esa faceta de la enseñanza, al final, porque no sé qué combina, si la disciplina, la libertad, el ritmo, ¿qué elemento quiere transmitir a la hora de formar? No sé si formar, enseñar, sí. Romper esquemas. Yo diría que primero la honestidad de uno, yo que soy mucho de frase porque leo y esta cosa dice, quien los quiere todo tiene que darlo todo, ¿no? Entonces, yo cuando doy clase lo doy todo, o sea, lo intento contar qué ha pasado con mi vida, cómo siento esto, cómo siento lo otro. No hay yo creo que alguien que se está formando sí necesita una técnica, pero necesita un pensamiento que le lleve a utilizar bien esa técnica, ¿no? Porque la técnica al final es una cosa fría, es una cosa abstracta, ¿no? Entonces tú tienes que conocer cómo llegas a hacer ese movimiento. Y entonces, claro, eso es pensar mucho en tus posibilidades. En los conservatorios de danza si no haces esto así, está mal. No es eso. ¿Por qué? Porque, siento decirlo, pero el 80% de la gente que da clase en un conservatorio superior o profesional nunca ha pisado un escenario. Y yo creo que eso es indispensable para la enseñanza artística. ¿Sabes? Saber que no pasa nada. Pina Bausch, en Francia yo tomé con un bailarín de Pina Bausch, que el tío no tenía ninguna técnica. Por si sabéis, no tenía ninguna técnica. Él se quedaba así en clase, qué bien bailáis. Y era un bailarín de Pina Bausch. Pero claro, el tío se movía a su manera, que por eso lo cogió Pina Bausch. Porque no era técnicamente bueno, porque no sabía técnica, pero bueno, bailaba como Pina Bausch, ¿no? Entonces, como te digo, la honestidad y el hacer reflexión de cómo son las cosas, entender tu cuerpo, entender el movimiento y entender, digamos, no sé si decir tu alma, tu manera de cómo estás tú en este mundo y por qué te pones a bailar, ¿no? En ese sentido. Y ahí hay una deficiencia en... Eso te iba a preguntar, Fernando, si notas este tiempo que llevas tú, pues la docencia, también encontrándote y colaborando y trabajando con bailarines de distintas generaciones, si ese ejercicio intelectual de su trabajo artístico se queda en la superficie o ves que eso va empeorando, si ese compromiso con ese ejercicio intelectual, saber qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, si eso se está quedando en la superficie, si nos quedamos más en el elemento farandulero, de estar en un escenario, de ser protagonista, que lo estábamos comentando antes de empezar, sí, ¿no? Que todos queremos ser protagonistas de un espectáculo, ¿no? Lo de ser público, pero no buscamos ese pensamiento que subyace en el ejercicio de tu trabajo, ¿no? Yo creo que no me atrevería a decir si está peor o mejor que antes o tal. Ha cambiado, si está cambiando, hay cambios en la hay cambios porque van entrando de vez en cuando profesores que bueno, han bailado algo y han decidido, digamos, hacer el título y entonces pueden entrar, ¿no? Entonces eso sí les cambia un poco tal. Depende de la comunidad. En Madrid hace mucho que eso sucede, y en Barcelona hace mucho que eso sucede, y en Valencia hace mucho que eso sucede. Pero después Málaga, Sevilla, si te vas al Conservatorio de Cáceres, si te vas a Asturias, no, ¿sabes? Porque Madrid, Barcelona y Valencia al final han sido los referentes, ¿no? Y tal. Pero sí, todavía queda. Yo es que creo que se enseña como para aquí y ahora. No se enseña pensando en qué va a pasar, qué va a ser de ti dentro de 5 o 8 años,
¿sabes? Se enseña El plazo ahora. corto manda. El plazo corto es, no, para aprobar tienes que hacer esto y ya. Entonces, no hay una crítica de decir, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Sabes? O sea, y que sepas que esto es una carrera de fondo. Y porque hoy te salga un buen espectáculo, un buen no sé qué, eso no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es que tienes 22 años, 23 años, ¿y hasta cuándo vas a bailar? ¿Y te va a mantener tu cuerpo bailando? ¿O qué quieres coreografiar? ¿O quieres ser un buen pedagogo? Y ahí ese pensamiento falta mucho todavía, ¿sabes? Yo en Costa Rica, cuando monté una cosa con la Universidad de Costa Rica, había Rogelio López, Premio Nacional de Costa Rica, al quien yo quiero mucho y aprecio mucho como persona y como coreógrafo, ¿no? Y decía, reunía todo, lo digo a lo mejor por mí, pero dice, chicos, tenéis que saber la diferencia entre un profesor y un maestro. El profesor te enseña, pero el maestro te deja señales. El maestro te deja reflexiones, el maestro te deja otra cosa, ¿sabes? Y hablando bien de mí decía, y aquí habéis dejado un maestro, ¿no? Sí, porque yo lo mismo, me gusta hablar de cosas, las cosas no están bien o mal hechas en el movimiento, están hechas con emoción, hecha pensando en qué quieres hacer, ¿sabes? Porque también decía el coreógrafo dice, no me interesan los bailarines que no se caen. No me interesa. Entonces me interesan los bailarines que tropiezan, que caen, porque es que si no caes, es que no has arriesgado, ¿sabes? Esto pasa como en el día a día, ¿no? O sea, en el día a día, o sea, si monta un negocio, bueno, si no arriesga, pues no montarán un negocio, y si el negocio se va al carajo, bueno, es que ha arriesgado, has puesto, no sé. Entonces, yo creo que el buen bailarín, el buen profesor es el que te lleva a ese punto, el que te lleva ahí. Y también decía María José Ribot, decía, el arte está allí donde se destabiliza, ¿sabes? Donde rompe las cosas, el arte está ahí justo, a punto de caer, ¿no? Y tal. Y un maestro te enseña a, como estábamos comentando antes, esa gira, esos espectáculos. Yo no sé si también compararte con los cómicos de la legua, de aquella película de Fernando Fernán Gómez, El viaje a ninguna parte, que vas recorriendo la geografía española, la andaluza, y vas teniendo espectáculos con distintos públicos. Por ejemplo, me has comentado antes que llegasteis a un lugar y había un espectador. Eso, ¿cómo se enfrenta uno a esa incertidumbre? Por un lado, la pasión por disfrutar de tu trabajo, de tu danza, y por otro lado, la incertidumbre empresarial, profesional. Sí. Vuelvo a decir ahí, no tenemos mucho que hacer, nosotros hicimos nuestro trabajo. Primero, fíjate, nosotros vamos a un pueblo de Badajoz. Salimos súper temprano porque, bueno, había 4 horas de viaje. Entonces dijimos, bueno, salimos a las 7 de la mañana, el montaje, que la función era a las 8:30. Bueno, porque si no hubiéramos viajado el día anterior. Pero bueno, y dijimos, venga, vamos a meternos más prisa, ¿no? Llegamos, montamos, luces, ensayamos. Y cuando llegan las 8:30, aparece un señor, nada más, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos calentado y pues decidimos que no lo hacemos tenemos también, o sea, que no nos obligan a hacerlo con una persona, ¿no? Porque en escena somos 3, etcétera, etcétera. Y tal cual vimos, no hay nadie más, la hora, esperamos 10 minutos, recogimos y nos vinimos. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Claro, o te enfrentas de una manera, digamos, viendo la parte mala o viendo la parte buena. O sea, solamente, ¿por qué sucede eso? Tienes que ver el municipio de 4.000 habitantes, que han hecho por difusión de la cultura allí. 10 días antes habían cambiado la hora y el día. Bueno, pues claro, cuando yo jugaba al fútbol, decía un entrenador, todo lo que empieza mal acaba mal. No, lo que empieza. Entonces, si una jugada empieza no sé qué, o sea, es muy difícil superar. Entonces, si a lo mejor no hubo una publicidad buena, no era un sábado a las 7 de la tarde en un pueblo de Badajoz, pues la gente
pues tiene otras cosas que hacer. La programación y la gestión cultural en ese momento no estuvo muy avispa. No estuvo muy avispa. Y entonces, pero fíjate, pensábamos, a nosotros nos pagan, pero es que al final es dinero público y dinero de todos los, pues tal cantidad se pierde. Bueno, hombre, nos pagan a nosotros, pero bueno, nos pagan para que alguien lo disfrute, ¿no? Entonces, pues oye, a nosotros nos ha pasado en 25 años, no sé si 3 veces, que hemos tenido que suspender por eso. Un balance muy positivo. Sí, en 25 años para eso, imagínate, ¿no? Que hemos hecho muchas actuaciones. Y una de ellas fue en Málaga. Fíjate. También, Fernando, siendo la danza contemporánea o como comentaba, una disciplina artística minoritaria, vive principalmente de la gestión pública. Es decir, los espectáculos por vosotros mismos, a no ser que seáis una grande figura mediática, que no sé si en la danza contemporánea vaya... Sí, hay, pero que por sí, por vosotros mismos es complicado pues atraer un público si no es dentro del ámbito de lo público. ¿Cómo se maneja esa relación entre vuestro trabajo como artista y después la gestión pública, la gestión cultural? ¿Cómo lo llevas? Porque además, Fernando, últimamente lo hemos visto en redes sociales, tú no tienes pelo en la lengua, como ahora nos has estado comentando, ¿no? Ahora con los años intento quitarme pelitos de la lengua, intento. Hasta ahora había que callarse, que es otra de las cosas, ¿no? No debería de ser así. Ahora te cuento una cosa, pero bueno, dime. Entonces, no, esa relación entre la gestión pública y vosotros como artistas, porque tú también, además de ser artista, eres empresario. Sí. Es lo que te digo. O sea, nosotros empezamos a hacer primero, por ejemplo, las subvenciones, como hoy hablaba también con otra persona, las subvenciones son escasas siempre para la cultura, ¿no? Y para las artes escénicas. Son escasas para la cantidad de gente que hay intentando hacer cosas, ¿no? Tenemos mucho teatro, pero los teatros no tienen contenido y la mayoría no tienen programación porque no tienen dinero. Entonces, yo sí creo que falta ya no programadores, sino gestores culturales. Yo creo que se pueden hacer cosas sin dinero, entenderme, sin dinero, ¿no? Yo creo, vosotros estáis haciendo esto. Aquí debería estar involucrado. Ay, Fernando, si te contara. Exacto. Entonces, ¿qué te voy a contar yo a ti? Bueno, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿no? Tanto, o sea, esto es un encuentro con la cultura, que esto, a lo mejor, esto porque súper bonito, pero debería estar aquí, y debería estar en el teatro, y debería estar no sé dónde, ¿sabes? Y esto es hacer cosas por la cultura, ¿no? Entonces, administrativamente con la gestión pública, es que tenemos la mano atada. Vuelvo a decir, es que no depende de nosotros. Ojalá, por ejemplo, nosotros no podemos ir a un sitio a taquilla. Yo nunca he ido a un lugar a taquilla, nunca. No puedes. No puedes ir a taquilla. Si puede venir, si viene no sé quién, a lo mejor puede venir a taquilla. Pero no podemos ir a taquilla. Ojalá se pudiera ir a taquilla. Pero es que yo creo que merece la pena invertir en formación, en educación durante 10 años, y a lo mejor dentro de 10 años, yo siempre decía una cosa, y mira que he jugado al fútbol, quita de la tele el fútbol durante 2 años. Te digo 2 años. El tiempo que tú le dedicas al fútbol, dedícaselo a la cultura. Porque los que vayan a nacer, te digo 2 como te digo 5, porque los que estén naciendo ahora, se estén criando, en vez de ver eso, y en la radio, o sea, al final todo es eso, y en las redes, y tal, igual, ¿sabes? Entonces, a lo mejor en ese sentido es una campaña publicitaria, ¿sabes? Si tú le metes por los ojos la cultura, la danza, y está en la calle danza, y otra aquí, y tal, y teatro, y música, pues, oye, en otros países sí se hace, ¿eh? Sí, romper también esos prejuicios de que,
por ejemplo, la danza contemporánea u otras manifestaciones son crípticas en cierto sentido, que no lo vas a entender, ¿no? Pero tú, como estás comentando, también está el gozo, el disfrute, la libertad, ¿no? Comentando de tu experiencia en Panamá o la tuya propia, ¿no? Como venir del mundo del fútbol y se te cruza en tu camino la posibilidad de la danza y... Pero es que eso, o sea, nadie va a meterse de lleno en algo si no lo tiene por ahí. O sea, hay que ofrecerlo, y es verdad que yo no sé si estamos construyendo una sociedad, porque están haciendo así, ya no solamente de las redes sociales, ¿no? Sino, no sé, de la gente en general o de cómo está creciendo el mundo, por dónde va, que vamos más a lo cómodo, ¿no? Es verdad que hoy te sientas con la tele y tienes lo que quieres, y el móvil tiene lo que quiere. Entonces, ¿para qué voy a ir a un teatro? Y ahora con la inteligencia artificial es que cualquiera puede componer música, cualquiera puede hacer una película. O no necesitas amigos, con el ChatGPT te pones a conversar con el ChatGPT y dices, bueno, ¿para qué voy a conversar con nadie que me va a contradecir o que me va a llevar lo contrario o que no me va a dar la razón? Entonces sobre eso hay que reflexionar mucho sobre qué estamos construyendo y nosotros como arte escénica, qué papel ahora vamos a desarrollar ahora y dentro de 10 años. Porque a lo mejor dentro de 10 años es que tenemos que trabajar, ¿para qué? Para que la gente quiera ir a ver danza a un teatro. Pues hay que trabajarlo, porque es que hoy en día, mira, una de las cosas que nosotros habéis visto en el vídeo antes de la presentación, nosotros estamos ahora, apostando, probando cosas audiovisuales, haciendo videodanza. Estamos en la grabación de un cortometraje de danza, porque vemos que al final esa parte audiovisual es importante también, ¿no? Entonces, además que en vertical, ¿no? Que un poco... Sí, ahora lo estamos convirtiendo en horizontal, sí, pero porque era para los, para los móviles. Porque te digo que claro, es para los móviles, pero la danza en vertical es como que... Te pierde, te constriña al bailarín a estar en un espacio como encerrado, ¿no? Sí, pero como quisimos hacerlo como para el móvil, ahora lo estamos haciendo un poco para que pueda proyectarse, pues bueno, si es un cortometraje de danza, tal. Entonces, metiéndonos en este lugar porque bueno, yo no sé, a mí me queda, no sé cuántos años me queda para seguir bailando para esto, te voy a preguntar, ¿no? Porque vas a cumplir 60 años y ayer te vimos y dijimos... Bueno, ojalá, madre mía, Fernando, ¿cómo te mantienes, no? Antes, sí, porque ahí hay otra cosa también que decía de la, digamos, de la enseñanza, o como maestro, o como profesor, uno tiene que olvidarse de, no sé, yo te digo por ejemplo, de las lesiones. Yo no pienso en las lesiones. O sea, tú me viste bailando y yo tengo un menisco roto de hace 6 meses. ¿Sabes? Entonces... sí, viendo vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, digo, bueno, esto es como cualquier deportista que en un mal gesto se te va una articulación. Sí, claro, ¿no? Imagínate, también nosotros, un bailarín, tal como está concebido ahora el bailarín, tiene una lesión de este tipo, bueno, obtiene otro trabajo, no sé, porque se le va la rodilla y no puedes bailar. No será la primera vez, ¿no?, que los bailarines. Yo he tenido la suerte de que me ha respetado las lesiones, pero también la suerte de mantenerme siempre trabajando, entrenando, y ya te digo, mentalmente muy fuerte. Mentalmente decir que aunque tenga el dolor de rodilla, vamos a ver cómo tal, y sigo en este sentido, ¿no? Pero también hay algo muy importante que es tu personalidad. Dice también otra frase, el bailarín nunca puede tapar a la persona. Entonces, primero eres tú, y tú como persona íntegra, como mente, como cuerpo, tienes que valorar y respirar y ver qué es posible, qué no es posible, y el optimismo. Siempre el optimismo. Cuando yo jugaba al fútbol, ¿sabes el premio que siempre me daban? Todos los finales de año, en el final de temporada, daban 5 premios. Al mejor jugador, al máximo goleador, al portero menos no sé qué, da igual, pero daban uno que era a la constancia. Y ese me lo llevaba yo.
te digo yo, ese me lo llevaba yo. Yo con 40 de fiebre y 11 años, mi madre no conseguía dejarme en mi casa. No, tengo que entrenar. Pero Fer, que tienes 40 de fiebre. Y yo me iba a entrenar, ¿sabes? O sea que eso... Fernando, además de la constancia, también ya vamos a ir un poco acabando, el encontrar un equipo con el que trabajar, ¿no? Es decir, estamos viendo aquí los espectáculos, Isma Montalvo es una persona muy importante en tu proyecto, después diseñadores gráficos, música, iluminación, ese trabajo también de colaborativo, porque bueno, la compañía lleva tu nombre, pero detrás también hay grupo de personas que te acompañan en la carretera y también levantar tus proyectos. Sí. Sí, eso es también, no sé si aquí bueno, hablemos de la palabra empresario como, bueno, mini empresario, ¿no? Lo que tenemos ahí, una pequeña compañía o lo que tengáis. El que hace la declaración trimestral, ¿no? Eso, ¿sabes? Dice que cuando te conviertes en eso, te tiene que quitar los anillos y todo, porque no sé, ¿entendéis? ¿No? Es que yo tengo que escuchar a los demás y dejo de ser yo. Yo no sé, a mí me pasa eso. Yo desde que empecé a contratar a la primera persona, a lo mejor así me ha ido mal en un sentido, pero dejo de ser yo porque tengo que escuchar más a esa persona, hacer que se sienta bien, hacer que esté, bueno, eso, que esté a gusto, yo estar disponible para ella o él. Y yo me he tragado muchas cosas de un sí, un no, ahora puedo, ahora no puedo, y hay que respirar y ver que bueno, que yo tengo que estar ahí, porque al final el proyecto es lo importante. Y entonces, digamos, yo soy el último, no sé si me entiendes, ¿sabes? Yo soy el último porque hay que recopilar a todos los demás, ¿sabes? Hay una distribuidora que trabajaba con nosotros que me dice, ¿tú por qué siempre hablas en plural si la compañía eres tú? El que está arriesgando eres tú y el que está aquí eres tú, ¿sabes? ¿Por qué? Y yo siempre hablo, porque nosotros, dice, tú eres tú, o sea, a mí me estás pagando tú, al otro le pagas tú, a no sé qué tú, y si alguien pierde eres tú, o sea, porque hablas en plural siempre. Y digo, bueno, porque como tú bien dices, al final es un equipo y lo que tienes que hacer partícipe a toda la gente de ahí, ¿sabes? Pero tampoco así se consigue, como tú dices, tampoco así se consigue. Yo creo que he cuidado a gente y un buen día ha venido alguien y me ha dicho, oye, que tenemos vuelo el mes que viene, tal. Ah, oye, vengo a decirte que no, que me voy, que ya no puedo hacer a ver, ¿qué queda? Quedan 3 semanas para el bolo. Ya, pero es que me han ofrecido otra cosa y lo siento, no puedo, no me coincide. Y hemos intentado cuidarlo, no sé qué, no sé cuánto. Se ha ido y nos han dejado en Braga para buscar a otro rápido y, claro, lo que significa buscar a otro bailarina y ensayar con todos, ¿sabes? O sea, bueno, pues, ¿qué haces? ¿Sabes? Con eso. Es verdad que son las mínimas de las veces, pero han ocurrido, en 25 años han ocurrido unas cuantas, ¿sabes? Y Fernando, ya para ir terminando esta conversación súper nutritiva que nos estás alimentando y nos estás ofreciendo, por una visión que muchas veces cuando te vemos en el escenario pensamos, o sea, me gusta, no me gusta, qué bien, qué trabajo hay detrás, pero sobre todo lo que se suda, lo que se trabaja, lo que se construye. En estos 25 años, ¿qué balances harías, qué evolución has visto y hacia dónde crees que vas tú, va la danza contemporánea, va tu compañía? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿No? Esas grandes preguntas que nos hacemos por la noche. Yo creo que hemos recorrido ya casi las 3/4 partes del camino. Yo hace ya, creo que 3 años o algo así, o un poco más, pensé en dejarlo por todo esto, ¿no? De decir, no sé si merece la pena el esfuerzo personal, económico, ¿sabes? Yo creo, por ejemplo, mi primera relación, mi matrimonio se rompió porque le dedicaba, había un psicólogo, un amigo mío psicólogo que dice, mira, en la vida hay 3 cosas, tú, tu familia y tu trabajo. 33,3% a uno, 33,% a otro. En el momento que tú a tu trabajo le dediques el 80%, o tu matrimonio, tu pareja, tu vida, o tú,
yo llegué a tener crisis de ansiedad. Claro, si dedicas 80 a tu trabajo, no te dedicas a ti nada, y menos a tu pareja. Si tú te dedicas un 5, pues me queda un 15. Claro, pues se rompieron las dos cosas. Me rompí yo porque estuve 2 años con crisis de ansiedad y se rompió mi pareja, porque dedicaba el 80% al trabajo. Entonces, es una cosa que siempre digo, sí, hay que nivelar, vale, te puedo dedicar al trabajo el 80, pero poco tiempo porque es que se te va lo de ahí, ¿no? Es como... Entonces, yo creo que ya esa época hace tiempo pasó porque le hemos dedicado ya mucho tiempo a esto. Lo demás es, pues eso, seguir trabajando, seguir haciendo lo que creo que tenemos que hacer y ya no estar tan pendiente de las cosas, ¿sabes? Porque, bueno, yo siempre pienso ahora mucho más en los que vienen, porque al final nosotros todavía nos queda algo de pensión, después de casi 30 años de autónomo, ¿sabes? 25 hasta que termine o lo que sea, bueno, vale, vamos a poner 30 años de autónomo, algo me quedará, pero todos los que vienen ahora, a ver qué les depara el mundo de la arte escénica y de todo eso. Y yo personalmente, pues, tranquilo, sé que el trabajo está hecho y como ya he asumido que no todo depende de mí, ese proceso ha sido complicado. Decir, ¿por qué no? Entender que, pues que no le caes bien a este y no te contrata simplemente porque no le caes bien. Es que hay que asumir, por muy injusto que sea y tal, ¿no? Y que los presupuestos son los que son. Entonces, bueno, uno creo que es más feliz cuando asume las cosas, ¿no? Pero no dejaremos de seguir trabajando y como visteis ayer, y tenemos ya en mente otro proyecto. Eso que te iba a preguntar, ¿qué es lo más inmediato que tenéis en mente? Lo más inmediato es Nerja Danza, ¿vale? Terminar eso. Después el estreno del Lido del Olvido en Ciudad Real, en el patio de comedia de Torralba de Calatrava. Así ya el estreno lo habéis tenido un poco en movimiento. Sí, exacto. Queríamos estar seguros que el espectáculo ahora está en su lugar como para poder ofrecerlo en una feria, en un festival o tal. Y creo que está ahora. ¿Y cuándo se da uno cuenta de eso? De que está ya el proyecto cuajado para que lo vea el público en general. Es una sensación interna. Creo que cuando el público lo ve, bueno, el público, los amistades o lo que sean, y te comentan algo, tú lo sientes dentro y dices, ya. ¿Sabes? Antonio Melibé, un músico de Málaga, dice, en realidad nunca terminas un trabajo, te lo roban. Es decir, cuando ya te dicen, oye, es que dame la música, o tiene que estrenar, ya, en realidad nunca está terminado, pero yo creo que ahora está. Después me voy yo a Panamá, al Ballet Nacional también, y a montar con una escuela privada otra cosita, y eso llegará hasta septiembre. En octubre estamos en el Echegaray también, y creo que para el año que viene quería hacer un espectáculo más familiar sobre el maltrato a animales y la adopción de animales, es decir, que pero en danza. Fernando va a cumplir los 60, hombre, top, pleno de energía, ¿no? Bueno, vamos. Y también va a continuar como compañía residente en Nerja, va a ser tu base de operaciones. Sí, porque no lo hemos comentado desde 2006. Estás aquí peleándote con Miguel Ángel en el Centro Cultural. estás ahí en el Centro Cultural, vuestra base de trabajo. También, sí, ¿no? lo mismo, depende de... quisiéramos hacer más cosas. Quisiéramos hacer más cosas, colaborar más, tenemos proyectos como para estar ahí, pero nosotros simplemente proponemos y bueno, digo lo de pelear porque con Miguel ya sabes que es útil y floja, pero siempre dice que sí al final. Sí, Miguel siempre dice yo que creo sí, que ¿no? Nerja entera conoce a Miguel, ¿no? Entonces estaría muy bien que a lo mejor recuperarais esa faceta formativa que también sirviera para acercar a un público más general o ¿no? Total, es que además en un municipio como Nerja es ideal primero por la gente autóctona y después por todos los que visitan siempre, ¿no? Yo creo que Nerja Danza empezamos por una semana, y ahora vayan 3 días. Empezamos por una semana con cosas en el teatro y aquí, y ahora van 3 días solo en la calle. Además que, bueno, tenéis también la experiencia con la universidad, donde tenéis un público, unos estudiantes heterogéneos, ¿no? Principalmente mujeres, ¿no? Creo que por el vídeo todo eso, pero de distintas edades. Totalmente, ¿no? Y incluso ahora hay más
señores, incluso hay 3 señores ya ahí, ¿sabes? Profesores con cargo importante en la universidad y están ahí, ¿sabes? Y lo veremos bailar aquí, que también la forma de ver el movimiento, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer más cosas, como tú dices, esa parte pedagógica y tener más actividades ahí, que la gente visite más el teatro, etcétera, ¿no? Pero al final, y una vez más, como no depende de uno, pero en fin, ¿qué te voy a decir? ¿Qué nos vamos a contar, Fernando? ¿Qué nos vamos a contar? Chitón, como diría que Cremayetti. Pues Fernando, muchísimas gracias por esta conversación, tan, como estaba comentando antes, tan nutritiva, tan enriquecedora, conocer también tu faceta de trabajo detrás de las bambalinas y nada, estaremos pendientes de tus próximos proyectos, de estos que veremos, de Enerjadanza aquí en el Balcón de Europa, en La Reola creo que se va a llevar a cabo finalmente, ¿no? Que creo, algunos años sí ha habido algún espectáculo concreto en La Reola. Exacto, pero este año van a ser todos ahí. Todos allí, ¿no? Todos. Entonces vamos a ver cómo funciona la cosa. El espacio es espectacular, ideal, claro, pero el público también un poco constreñido a que no pueda haber también. Pero bueno, ya encontraré fórmula. Exacto, yo creo que eso es prestar ahí a ver cómo funciona este año en ese espacio. Yo creo que puede funcionar bien, el espacio es idóneo. Tiene sus cosas, ¿no? Entre el sonido, donde pone una caseta que se cambien, bueno. Logística se puede, ¿no? Todo tiene solución. Efectivamente. Pues nada, y gracias a vosotros, gracias a los que habéis venido, gracias por vuestro tiempo. Nada. Y nada. Sí, pues muchísimas gracias, Fernando. Pues nada, seguir adelante, los 60, los 65, lo que se ponga por delante, porque si te cuidas así y si tienes ese ímpetu y esas ideas claras a la hora de plasmar tu pensamiento, pues seguro que seguiremos disfrutando de tu trabajo. Y agradeceros a todos y a todas pues vuestra presencia hoy aquí en esta confabulación. Seguiremos en junio, tendremos un nuevo encuentro que va a estar muy bien porque vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar con adolescentes de 17 años que nos van a ofrecer su visión sobre cómo ven que será Nerja en el año 2050. Entonces vamos a hacer una serie de mesas redondas en donde ellos van a exponer temas de actualidad o de esos temas que a ellos le preocupan y ellos van a plantear pues desde la imaginación, desde el estudio, cómo van a ver ellos cuando ellos tengan 42 años y nosotros tendremos pues, unos pocos más en el año 2050, cómo será Nerja. Así que será un juego muy entretenido, una actividad que servirá para cerrar la 4ª temporada de las confabulaciones y que a vosotros 5 pues os invito a que participéis y a aquellos que nos veáis posteriormente pues seguro que lo vamos a pasar y a ti, Fernando, también pues te invitamos a asistir a eso. ¿Cuándo es eso? Eso es el 21 de junio, sábado. Junio. 21 de junio. Entonces pues vamos a hacer esa confabulación que en el Nerja Coworking, porque como son menores de edad y aquí pues bueno se consume alcohol y tal, pues bueno vamos a ajustar un poquito para que aquello se lleve bien. Entonces pues bueno, allí nos vamos a reunir y seguro que vamos a sacar unas conclusiones y vamos a ver su visión, que también es de eso se trata, ¿no? De compartir con otras generaciones, con el futuro, porque ellos nos den su visión, ¿no? Así que bueno, pues nada, seguir confabulando, seamos muchos o seamos poquitos. Ya. Gracias. Gracias.